Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, la verdad, fundamental en el desarrollo de los más pequeños, el lenguaje. Vamos a intentar entender mejor cómo podemos identificar esas dificultades que a veces aparecen en el camino. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Para muchísima gente, para padres, madres, educadores. ¿Esto de que tarden en hablar es solo que va a su ritmo o hay algo más detrás? Pues vamos a ver si podemos aclarar un poco las cosas. Es que es increíble ver cómo un niño o una niña empieza a comunicarse. Cada uno tiene su propio ritmo, su propia manera de hacerlo, pero claro, a veces en ese viaje surgen algunos baches y es súper importante saber reconocerlos a tiempo. Venga, pues vamos a empezar por lo más básico, por los cimientos. Para poder entender todo lo que viene después, primero hay que tener claro esto. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos trastorno del lenguaje? A ver, un trastorno del lenguaje es básicamente una dificultad importante a la hora de aprender y de usar el lenguaje hablado. Puede afectar a la hora de expresarse, a la hora de entender lo que se oye o a las dos cosas. Y ojo, aquí viene la clave de todo. No tiene nada, pero nada que ver con la inteligencia. Es un problema muy específico con el código del lenguaje, con cómo el cerebro lo procesa. Para que no suene tan abstracto, vamos a ponerle ejemplos del día a día. Hablamos, por ejemplo, de un vocabulario muy pobre, de usar todo el rato palabras como cosa o eso para referirse a todo, o de esa forma de hablar como si fuera un telegrama, ¿sabes? Yo, parque, mañana. O, por ejemplo, la dificultad para seguir órdenes que tienen varios pasos como coge el lápiz, déjalo en la mesa y luego siéntate. ¿Vale? Ya tenemos la definición. Ahora vamos a dar un pasito más. Porque es fundamental entender que no todas las dificultades con el lenguaje vienen del mismo sitio. La gran diferencia está aquí, entre los trastornos que son primarios y los que son secundarios. En los primarios, el problema es única y exclusivamente el lenguaje. No hay otra causa médica, ni neurológica, ni nada que lo explique. En cambio, en los secundarios, el problema con el lenguaje es, digamos, un síntoma de otra cosa, como por ejemplo una pérdida de audición o un trastorno del espectro autista. Y este esquema, la verdad es que lo deja clarísimo. Fijaos cómo se organiza todo. Por un lado, los trastornos primarios, donde está el famoso trastorno específico del lenguaje, y por otro, los secundarios, que van de la mano de otras condiciones. Es como un mapa para no perdernos. Vamos ahora con otra de las grandes dudas, una que genera muchísima confusión, y es que no es lo mismo un retraso que un trastorno. Es una diferencia crucial. Un retraso es justo eso, que el desarrollo va más lento, pero sigue el camino que tiene que seguir. Es el típico caso del niño de 3 años que habla como si tuviera 2, pero que en cuanto le das un empujoncito avanza súper rápido. Un trastorno, sin embargo, es otra historia. El desarrollo no es solo lento, es que es raro, atípico. Y además es algo que se mantiene en el tiempo y que cuesta mucho más que mejore, como un niño de 5 años que comete errores al hablar que no son nada normales para su edad. Bueno, pues de todos los que hay, ahora vamos a poner la lupa sobre el trastorno primario más común. A veces se le llama la dificultad invisible. Es el trastorno del desarrollo del lenguaje, que se suele abreviar como TDL. Y aquí tenemos un dato que la verdad impacta. El TDL afecta a cerca de un 7% de los niños y niñas. Para que nos hagamos una idea, eso es más o menos 1 de cada 14. O sea, en cualquier clase de 25 alumnos es muy probable que haya 1 o 2 con TDL. Es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina. ¿Y este TDL, cómo se nota? Pues es una dificultad para usar el lenguaje que no se va con el tiempo, que puede llegar hasta la edad adulta. Se nota mucho en que les cuesta horrores encontrar la palabra exacta que quieren decir, también en que cometen errores gramaticales que ya no deberían cometer, y les cuesta un mundo entender cosas como las bromas, el sarcasmo o los conceptos que son un poco abstractos. Vale, ya tenemos bastante claro qué es y cómo se clasifica. Ahora vamos a lo importante, a la práctica, de las señales de alerta a la ayuda de verdad. ¿En qué nos tenemos que fijar y qué podemos hacer? Esta tabla es una guía fantástica. Nos da unas pistas muy claras según la edad. Por ejemplo, con 2 años, si no dice ni 50 palabras, es una señal. Con 3, si alguien que no le conoce no le entiende nada. Con 4, si comete errores muy gordos al construir frases. Y con 5, si no pilla las frases largas o no usa palabras como por qué. Ojo, son señales orientativas, no sentencian nada, pero son muy útiles para detectar las cosas pronto. Y aquí el papel de los profes y educadores es crucial. Su trabajo no es poner una etiqueta, no es diagnosticar. Su trabajo es observar, apuntar lo que ven y dar la voz de alarma. De hecho, hay marcos legales, como el Decreto 1421 en Colombia, que ya garantizan el derecho a una educación para todos. Y eso significa hacer planes a medida, como por ejemplo usar pictogramas y apoyos visuales para que entiendan mejor las rutinas. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión.
¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué nos debería importar tanto? Pues por esto mismo, esta frase lo resume a la perfección. El lenguaje es la base para estar incluido en la sociedad y en el cole. Si la comunicación falla, todo lo demás, el aprendizaje, las amistades, todo, se convierte en una montaña muy difícil de escalar. Y un último apunte que me parece muy importante. Todo esto que hemos visto se basa en guías que han hecho logopedas, sí, pero trabajando codo con quienes de verdad son los expertos, los padres y las madres de los niños y niñas que lo viven cada día. Su experiencia es la pieza que hace que todo encaje. Así que nos vamos con esta idea final. Entender y ayudar en estas dificultades no es solo un tema de especialistas, es un compromiso de todos para crear un mundo donde la voz de cada niño y cada niña, se exprese como se exprese, de verdad pueda ser escuchada. La pregunta que queda en el aire es esa: ¿cómo podemos empezar a construir ese mundo entre todos?